la voz de los protagonistas. En Contextos. Estamos nosotros en el ingeniero Marcos Amarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones, y con él vamos a platicar sobre la posible duplicidad de los recursos económicos en las obras públicas. Tuvieron ustedes ahí una rueda de prensa, Marco, donde dieron a conocer pues una serie de dudas que tienen en relación a cómo se ejerce el impuesto sobre nóminas, pero no solamente estuvo presente el Consejo Cívico de Instituciones, sino estuvieron otros organismos empresariales y también organismos de la sociedad civil, pues apuntalando, ¿no? Esta necesidad de la transparencia, esta necesidad de conocer con la anticipación necesaria y adecuada, pues el programa de obra pública y la necesidad de volver también a la figura del fideicomiso en lo que es el manejo del ISN. Pero mejor que seas tú, lo que les ha significado esta investigación que han venido haciendo, con datos que están ahí colocados en el portal del municipio y del gobierno del estado, y entonces, bueno, las conclusiones a las que se llegan, pero sobre todo, las recomendaciones, Marco. Así es, Marcela, bien lo comentas, son dudas, es falta de claridad lo que nos llevó a concluir en este estudio sobre la situación que guardan las finanzas públicas estatales por parte del equipo de investigación del Observatorio de La Laguna, que como ustedes saben, empezamos a hacer este tipo de estudios a partir de marzo de este año. Y precisamente lo que encontramos, Marcela, y por eso convocamos a rueda de prensa en acompañamiento también de los gremios más afectados en este sentido, que son las cámaras empresariales, y también obviamente con gran representatividad de otros organismos de la sociedad civil, precisamente porque encontramos que no hay una claridad con la información que está hoy pública, no nos permite concluir con certeza cuál es el destino del impuesto sobre nómina. Detectamos en información que hay en la plataforma de transparencia presupuestaria, en el gasto federalizado hay una lista de todas las obras que están etiquetadas con fondos federales hacia el municipio de Torreón, y revisamos que estas, en muchos de los casos, eran obras que estaban presentadas para hacerse con recursos del impuesto sobre nómina. Esa es la duda. Y por eso hicimos esta rueda de prensa y convocamos, precisamente porque queremos que se tomen en cuenta algunas de las propuestas para que no quede ninguna duda de cómo se están utilizando los recursos, puesto que por un lado vemos que están etiquetados con recursos de fondos federales y por otro lado se informa al Comité del Impuesto sobre Nómina que serán utilizados esos recursos para la construcción de las mismas obras. Estos casos los encontramos en 28 obras de un total de 39. Únicamente en los años 2014, 15 y 16 es donde presentan estas inconsistencias. Por eso solicitamos, además del señalamiento en el Consejo Cívico, siempre hemos sido también preocupados por acompañar los señalamientos de propuestas. Por eso, como tú bien lo comentas, Marcela, si estamos proponiendo la creación, por ejemplo, de un registro único de obra pública estatal, donde se informe qué recursos son los que se están utilizando para la construcción de esa obra, un plan anual de obra municipal, también en donde se indique si esa obra se está utilizando recursos municipales, estatales, federales o en coparticipación, porque hoy, a pesar del comunicado que dio el secretario de Finanzas, que hay un portal del Sistema Integral de Inversión Pública, que lo estuvimos revisando previamente en el transcurso de toda esta investigación, hay información disponible hasta el año 2005. Entonces, no nos permite también concluir. O sea, no lo han actualizado desde No está 2005. Actualizado, ahí está, ayer lo volvimos a revisar, está únicamente información hasta el 2005. Entonces, lo que queremos es precisamente incorporar organizaciones de la sociedad civil al comité, fortalecer al Comité del Impuesto sobre Nómina. Como bien lo mencionó el secretario, el Comité del Impuesto sobre Nómina aprueba las obras y los montos a ejercer. Entonces, obviamente sentimos que esta duplicidad pues obliga a que se tomen en cuenta las propuestas que aquí señalamos. Entonces estamos hablando que de las últimas dos administraciones estatales no hay información. Del 2014 a 2016 sí, porque toda esa información, y eso también hay que decirlo, está pública en el portal de transparencia del municipio de Torreón. Ahí es donde nos dimos cuenta que hay un contrato, ¿sí?, en donde dice que esa obra se está financiando con recursos del ISN, pero en el portal de transparencia presupuestaria vemos que esa misma obra está etiquetada con recursos federales.
no nos queda claro porque en dos plataformas oficiales existe la misma obra, en donde en una dicen que se está haciendo con recursos federales y aquí localmente nos informas que se están haciendo con recursos del impuesto sobre nómina. Es lo que estamos pidiendo que se nos aclare. En el comunicado que ayer de forma muy pronta y expedita se pronunció la Secretaría de Finanzas, la verdad es que nos falta contundencia, no nos satisface, no responde a nuestra inquietud de por qué se están duplicando en el registro. Aquí habla de que se duplican obras construidas. Nosotros no estamos hablando de duplicidad de obras construidas, estamos hablando de una duplicidad en el registro de las obras en dos plataformas oficiales, una de la Federación y otra en el municipio de Torreón. Y ahí están las carátulas de los contratos en el municipio y la lona de arranque en donde se contradice, porque una dice que es con impuestos sobre nómina y otra dice que es con recursos federales, en este caso del Fortalece. ¿Qué ¿no? tipo de error pudiera haber detrás de una información así como se está presentando en los portales? ¿Habría algún error? Por ejemplo, la posibilidad de que hubiese una reasignación de recursos federales, sobre todo cuando vienen destinados para algo, y hay discrecionalidad a veces en el manejo de los recursos federales y también dependiendo de qué programas, ¿no? O sea, porque ciertamente que vienen etiquetados, pero que si en ese momento hay una necesidad específica tal, pueden utilizar ese recurso y ya, ¿no? Entonces a lo mejor quedó asentado que venía para esa obra, pero realmente no se utilizó en esa obra, sino se utilizó en otra. ¿Pudiera caber la posibilidad? Mira, revisamos también esa posibilidad durante la investigación, Marcela. También fue una de las inquietudes que surgieron durante este ejercicio y con el apoyo también de México Evalúa, nos dicen que si una obra está etiquetada con fondos federales, específicamente para el fortalecimiento, ya sea el FAFEF, sí, el FAS para seguridad, para la infraestructura social, etcétera, es imposible que tú destines ese recurso para otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desvío de recursos. Porque ya viene etiquetada, sí, para la construcción de esa obra en específico. ¿Sí? O sea, no es válido, ni hay justificación para que en algún momento dado hubiera una reasignación de recursos. Entonces ahí la Auditoría Superior de la Federación, sí, despertaría esa inquietud y decir, oye, a ver, te estoy enviando recursos para la construcción de esta obra, pero no me estás justificando que ya la hiciste, ¿sí? O que la estás destinando a otro, para otros rubros, a gasto corriente, etcétera, ¿no? Es imposible que la Auditoría Superior no detecte eso. Por eso sentimos nosotros o nuestra hipótesis es que aquí de alguna forma comprueban a la Auditoría Superior de la Federación que sí están haciendo esta obra porque físicamente se da el arranque de la obra, aquí está, se está pagando, y eso no nos hemos metido todavía a los avances de las obras. Esto es únicamente lo que detectamos es esta posible duplicidad. En dos plataformas oficiales está la misma obra, en donde en una nos dice que están etiquetados con recursos federales y por otro lado aquí en lo local nos dicen que se están construyendo esa obra con recursos del impuesto sobre nómina. Eso es lo que precisamos y es lo que necesitamos que se nos aclare. Por eso en las propuestas de la creación del registro único, ahí pueden disiparse cualquier duda. Si ante los ojos de cualquier ciudadano uno puede consultar y saber todo el padrón de las obras que se están llevando a cabo en mi municipio, con mis impuestos, saber con qué recursos se están haciendo esas obras. Puede ser que se estén haciendo con recursos federales, qué bueno, ahí hay que especificarlo. Con recursos del ISN, qué bueno, es importante que ahí se determine cuál es el uso. Creo que los ciudadanos merecemos, ¿sí?, tener esta información al alcance en donde se garantice la transparencia, se garantice la rendición de cuentas, se garantice el uso adecuado en obras que realmente sean necesarias, ¿no? El mismo comité, por lo que yo aquí, tiene esa facultad de decidir cuáles obras son prioridad y que no sean una exigencia o una propuesta de campaña de algún candidato y que se haga esa obra cuando en realidad
muchas de ellas ni siquiera son necesarias. Marcos, se acompañaron, como tú bien lo decías, de organismos, sobre todo que engloban a los ingenieros civiles, a los arquitectos, etcétera, ¿no? Que son los que luego se encargan de ejecutar las obras. ¿Realmente se respetan los programas de obra con los que planean ejercer el impuesto sobre nóminas? Mira, yo creo que es evidente que si hace 8 meses no sesiona el comité, hay un claro distanciamiento entre las autoridades y el comité. Sentimos que no hay una claridad en la información. Sabemos que el mismo comité de los intereses han estado solicitando información, la cual no les ha sido enviada ni notificada, y eso también ha hecho que las reuniones no sean de forma periódica, ¿no? Lo que queremos con esto es precisamente propiciar que se reactiven las reuniones, fortalecer al comité para que exija de forma clara, continua, permanente, cómo se están utilizando los recursos propios del impuesto sobre nómina. Aquí nos llama la atención también que el secretario de Finanzas aclara que el comité aprueba las obras, aprueba los montos, pero el origen de los recursos que utiliza el Estado puede ser diferente. A ver, el comité está para aprobar obras únicamente con el recurso del impuesto sobre nómina, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos señalando aquí y creemos prudente que con las propuestas que hoy señalamos, pues quede transparente y quede todo muy claro cuáles son, cómo se están utilizando los recursos del impuesto sobre nómina propiamente. Hay obras que se supone se tendrían que haber construido con el impuesto sobre nómina que no se han concluido de otros periodos. Sí, por ejemplo, tenemos que hay obras que sí se presentaron al comité, pero no se han hecho. La vuelta a la derecha del quinto carril de Villa Florida, si ustedes pasan por ahí, hay una fila enorme para dar vuelta hacia por abajo del puente de Villa Florida, hacia Galerías. Bueno, la obra que en este caso se presentó al comité del impuesto sobre nóminas tiene un monto de 12 millones de pesos. Hoy no vemos ni siquiera algún indicio de que esa obra se empiece a llevar a cabo. Es un quinto carril que da dar vuelta hacia la derecha para incorporarse hacia el periférico. Desde el 2015 se presentó al comité el impuesto sobre nómina. Es una obra que no se ha hecho, y si hoy vamos, en realidad no vemos ni siquiera que se esté haciendo algo para hacerlo. Y como ese caso, ahí podemos mencionar muchos otros, ¿no? ¿Cuánto recauda el Estado? ¿Conocen ustedes el dato sobre impuestos sobre nómina? Mira, el Estado, bueno, aquí nos hicimos una solicitud de información, que eso también es importante, y nos contestaron en 2 días. Solicitamos cuál es la recaudación del impuesto sobre nóminas en el municipio de Torreón, para después solicitar información que nos dijeran, bueno, de esa recaudación, ¿qué obras se están haciendo con esos recursos? El municipio de Torreón en el 2016 recaudó 307 millones de pesos, que ha sido el año con la mayor recaudación. 2015 recaudó 287 millones de pesos. Aquí también nos llama un poco la atención que el comunicado de la Secretaría de Finanzas habla que en La Laguna se invierte un total de 10,000 millones de pesos. Si tuviéramos este registro único de obra pública estatal, yo pudiera saber entonces en dónde están esos 10,000 millones de pesos de obra que se dice que se invierten aquí en el municipio. ¿Dónde está la lista, sí, que justifica esos 10,000 millones de pesos? Y el costo de cada una, obviamente. El costo de cada una. Olvidemos de quién es el constructor, y esas son quizá otra investigación que en un futuro podremos hacer, pero no menos importante. No menos importante, obviamente, pero hoy lo que nos llama la atención es esta duplicidad, ojo, en el registro de las obras en 2 plataformas oficiales diferentes. Aquí también se habla en el comunicado que es imposible la duplicidad de pagos de obra. Nosotros no estamos hablando de una duplicidad de pagos, que se le pagó a un constructor la obra y a otro constructor esa misma obra, o al mismo. No estamos hablando de eso porque no tenemos nosotros esa información. Lo único que nos consta es que hay 2 plataformas oficiales, insisto, con la misma obra, una etiquetada con fondos federales y otra con el impuesto sobre nómina. Que eso es bien importante, dejarlo bien claro, ¿no? Pues esa obra se suponía que se tenía que construir con un recurso, ISN, pero luego resulta que tenía otro recurso de un fondo federal, y que entonces, pues que queremos saber o dónde quedó el ISN o dónde quedó el fondo. Que en este caso, insisto, el fondo que viene ya etiquetado
es imposible que lo puedan destinar para otro uso. ¿Imposible para quién? Imposible para la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos, el municipio o el estado tiene que comprobar que están utilizando ese recurso en esa obra en específico. Sí, se supone que es para fortalecer la competitividad. ¿No hay una cierta laxitud en eso? O sea, que pudiéramos considerar que no es tan estricta la regla. Pues mira, dentro de las propuestas precisamente estamos pidiendo tanto a la Auditoría Superior de la Federación y del Estado que inicien una investigación de acuerdo a los hallazgos hoy presentados, ¿no? Ante los ojos de la Auditoría Superior de la Federación pudiera estar justificado ese uso de ese recurso, pero la Auditoría Superior de la Federación no sabe que localmente se nos está informando que esa misma obra se está haciendo con otro tipo de impuestos que recauda el propio Estado. Por eso aquí la importancia de que la Auditoría Superior del Estado inicie esta investigación para que nos pueda aclarar por qué se está dando esta posible duplicidad en el registro. Pero sí se da el caso, como sucedió en el teleférico, de que se anuncia un determinado presupuesto para una obra. Ojo, se anuncia, no que se dé el recurso. Se anuncian tantos millones de pesos para una obra, pero resulta que con el paso del tiempo esos recursos federales no llegan y el municipio tiene que entrarle con recursos propios o incluso recursos del impuesto sobre nómina para financiar esa obra, como sucedió con el teleférico, por ejemplo, Marco. Ese caso también lo analizamos, Juan. Creo que también se da esa posible hipótesis en que al ver que no llegan los recursos ya etiquetados para las obras, utilicen el recurso del ISN para hacerlas, ¿sí? Justifican a la Auditoría Superior de la Federación que ya se está haciendo la obra, y cuando llegan los recursos de la Federación, esos sí los destinen para el gasto público, gasto corriente, etcétera. También cabe la posibilidad, pero no tenemos certeza de eso. Por eso pedimos que se nos explique cuál es el proceso de asignación o utilización de estos recursos. Pero incluso, no nos queda claro. Incluso el hecho de que esos recursos ya no van a llegar, es decir, que originalmente se anunció un presupuesto determinado para esa obra y resulta que debido a los recortes el gobierno federal ya no va a aportar esos recursos. Sí, puede darse el caso. Por eso sentimos que en este inventario estatal de obra pública, este inventario único, pues ahí se puede especificar, a ver, esta obra se hizo el 30% con recursos etiquetados de este fondo, el otro 30% con recursos municipales y el resto con recursos estatales. Ahí nos quedaría claro a todos nosotros o cualquier ciudadano cómo se está construyendo esa obra, con qué recursos, para que no quede ningún espacio para ninguna especulación o andar inventando cosas que no son, etcétera. Claro, lo que pasa es que luego nos perdemos en los números, ¿no? La danza de los millones que supuestamente se invierten y entonces nos quedamos nada más con eso y con supuestos, ¿no? De que realmente qué tanto se está invirtiendo. Marco, y bueno, se establecerá un diálogo con el gobierno del Estado, con la Auditoría Superior del Estado, de tal suerte que se puedan resolver estas dudas. ¿Ha habido ya un acercamiento después de la rueda de prensa que ustedes han ofrecido? Oficialmente no, sí obtuvimos acceso al comunicado. Lo que queremos también es que el mismo comité también haga suyas estas propuestas y en las reuniones que tengan con la Secretaría de Finanzas, pues puedan hacer suyas también estas propuestas, que son en beneficio para todos, ¿no? Creo que finalmente las propuestas que nosotros aquí estamos poniendo sobre la mesa, pues son herramientas que buscan precisamente esta transparencia y rendición de cuentas que es tan necesaria hoy. Por eso el caso que hoy nos compete. Ajá. Marco, ¿nos quieres recordar quiénes integran el comité del impuesto sobre nómina? Hay diferentes cámaras empresariales, hay integrantes de la Cámara de la Propiedad Urbana, del CLIP, del GEL, Y ahora hay una coincidencia en torno a este caso de parte de quienes integran el Comité del Impuesto sobre Nómina. Sí, de hecho, toda esta información y esta investigación la estuvimos revisando previamente con los integrantes del comité. No podíamos aventarnos así solamente. Incluso ellos nos reforzaron con información que les presentaban al Comité del Impuesto sobre Nómina y que nada más tenían información del 2014, 15 y 16, ¿no? Ajá. Entonces eso también nos limitó un poquito. Quiero decirte que también hicimos solicitudes de información que hasta la fecha no nos han respondido, en donde solicitamos también qué obras se están haciendo con el impuesto sobre nómina de los años
de los años anteriores, 2013, 12, 11, 10. Ajá. Bueno, pues a esperar, ¿no? Sí. A esperar, pero sobre todo a insistir en esta necesidad de que estas recomendaciones pues se tomen en cuenta y se sigan a cabalidad para algo muy sencillo que se llama transparencia. Claro. ¿No? Y para que no dé pie a duda y para que no haya esta impresión de que no se están haciendo las cosas correctamente. Así es, creo que eso nos merecemos los ciudadanos, ¿no? Una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso y destino de nuestros impuestos. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero Marcos Amarripa, por tu presencia aquí con nosotros y por darnos a conocer esto que ayer se anunció en esta rueda de prensa.